Buenas tardes, compañeros. Nuestro equipo, conformado por Patricio Sepúlveda, Héctor Soto y mi nombre es Romina Guzmán, vamos a presentar el desarrollo de un protocolo y flujo de trabajo con el protocolo aplicado para el ejercicio del intercambio de información entre una oficina de arquitectura y una oficina de estructura. El supuesto encargo es un proyecto de ampliación de vivienda aprovechando que estas dos oficinas ya tienen implementado BIM, eh, buscan a través de este proyecto de ampliación pequeño ejercitar y generar un protocolo común de funcionamiento de intercambio de información. Eh, los actores son entonces el mandante, la oficina de arquitectura con todo su equipo y la oficina de ingeniería. La oficina de arquitectura está compuesta por un gestor BIM, que podría ser el gerente, el dueño. Perdón, el gestor BIM es contratado por ambas oficinas para desarrollar este protocolo. El dueño o director de la empresa o de la oficina de arquitectura sería el director BIM. Luego, este director podría tener uno o más equipos de coordinación por especialidad, en este caso de arquitectura, y lo ejemplificamos con un coordinador por equipo con 3 modeladores. La oficina de arquitectura ocupa ArchiCAD para modelar y también forman parte de esta oficina o de este núcleo de trabajo un revisor BIM y administrador. En el caso de la oficina de estructura, se replica la misma jerarquía de roles BIM, existiendo el director de la oficina de estructura, que también podría ser el gerente o el dueño, pudiendo tener varios equipos de especialidades dependiendo del tipo de ingeniería que se desarrolla, en este caso sería estructura, y este director BIM se comunica con un coordinador que tiene de apoyo 2 modeladores para el desarrollo de la especialidad. Como es estructura para un proyecto habitacional de ampliación de vivienda, se ocupa Revit en esta oficina. La revisión BIM y el administrador también son parte de la oficina. Además, existen profesionales externos a ambas oficinas que no ocupan software BIM y le vamos a llamar para explicar el esquema profesional externo no BIM. Bueno, buenas noches. Para poder realizar entonces el trabajo en conjunto con estas dos oficinas de arquitectura e ingeniería, el BIM Manager o el gestor BIM tiene que en el fondo diseñar un protocolo de trabajo que sea común para los dos, o un lenguaje común para los dos equipos de especialidades. Entonces identificamos 7 puntos que son clave y que encontramos que son concordantes en la configuración de las oficinas. Entonces partimos por el primer punto, que sería definir los estándares a utilizar, que en el fondo son la normativa o el marco en el cual se van a mover la categorización de los elementos y de la información dentro del modelo de especialidad. Entonces pueden ocupar los estándares de la ISO 19650, el estándar BIM para proyectos públicos, por ejemplo, el estándar de la Penn State, y sobre todo el Open BIM de la Building Smart. Después de definir estos estándares, se tienen que definir los parámetros de IFC, que también están basados en el Open BIM de Building Smart, que tiene que ver con cómo vamos a nombrar todos los elementos o entidades, las categorías y familias dentro de nuestro software. Entonces todos van a regirse por esta estructura de datos que ya viene normada. Por lo tanto, los equipos tienen que ponerse de acuerdo en cómo van a nombrar cada uno de esos elementos. Después viene la parte 3, que identificamos que sería el alcance que va a tener el modelado de nuestros proyectos, que tiene estrecha relación con los requerimientos que se hayan definido con el mandante y con el proyecto en sí, o los objetivos que buscamos, que tiene que ver. Entonces ahí podemos definir los tipos de modelos con que vamos a trabajar, que en este caso para la oficina de arquitectura podría ser el modelo de sitio y el modelo de arquitectura. En el caso de la ingeniería sería el modelo de estructura. Después tenemos los estados de avance de la información, que son los momentos y las entregas que vamos a realizar, en qué momento vamos a realizar las entregas de la información y qué grado de profundidad va a tener esa información de cada modelo, asociado a los tipos de información
y niveles de información que contenga cada uno de los elementos o familias de los modelos que armen los proyectistas. Después, como punto 4, tenemos la definición de vista de modelo, que también es parte del estándar de la Building Smart, del OpenBIM, que tiene que ver con los Model View Definition, donde nosotros en el fondo, a través de esta herramienta, nosotros podemos identificar o podemos en el fondo filtrar qué información de nuestro modelo vamos a compartir con nuestros profesionales de otras especialidades. Entonces, por ejemplo, las oficinas, en nuestro protocolo que armamos en el informe, ellos parten basándose en el Coordination View 2.0. De ahí empiezan a configurar sus modelos para filtrar en el fondo la información gráfica y no gráfica que se va a compartir. Después viene el punto 5, revisión de modelos, que lo va a explicar Romina. Aprovechando que ya se generaron IFC en el punto anterior y aplicado ya este protocolo al intercambio de archivos, de información a través de archivos, si aprovechamos el IFC podemos ocupar plataformas de gestión de incidencias, ocupando el formato BCF. BCF y IFC son los formatos de intercambio de información de OpenBIM que estamos utilizando para todo el ejercicio. Para la gestión de incidencias, se crea, por ejemplo, en la plataforma Vincolab, un proyecto, ahí se configura el nombre del proyecto, los tipos de BCF que se pueden generar, los tipos de incidencia, se le da categorías de prioridad, se pueden asignar roles al equipo, a los funcionarios del equipo, por área, por piso, dependiendo de las características del proyecto o por especialidad, y se definen objetivos, fechas de vencimiento, descripción de la incidencia, comentarios de sugerencias de resolución y también una captura de imagen. Luego, o sea, para que esto funcione y se pueda desde el IFC generar un formato BCF, se habilitan los software nativos a través de plugin. En este caso son compatibles con ArchiCAD y Revit. Es como Romina mostraba, dentro de los actores que están dentro de de nuestro proceso, de nuestro flujo, están los profesionales que no son BIM o que no trabajan con BIM. Entonces, nuestro protocolo tenemos que generar también que tenga uno de los procesos que sea para podernos comunicar con ese tipo de profesionales. Entonces, en este caso trabajamos en el ejemplo con lo que es el Excel, donde nosotros en las reuniones que tiene el equipo, el manager con los coordinadores, es definir qué tipo de información nosotros vamos a cargar en las tablas Excel, qué columnas, qué datos necesita el profesional externo, que en este caso es el que cuantifica o hace el presupuesto del proyecto. Acá podemos tener varios ejemplos de archivos que podemos manejar con personas que no son BIM. Por ejemplo, podemos tener una especialidad de un eléctrico que trabaje con archivos en AutoCAD, por ejemplo, en DWG. También podemos compartir la información con las personas que estén dedicadas a hacer los renders, con Lumion, por ejemplo. Entonces, nuestro proceso igual incluye una sección en el fondo de qué es lo que en el fondo hay que acordar dentro de nuestro protocolo para compartir con profesionales que no trabajan con la metodología. Después, para finalizar, nuestro punto 7 tiene que ver con los procesos internos de los equipos de especialidad. Es el trabajo entre los modeladores y los coordinadores. Definimos tareas de automatización en el fondo que van a mejorar procesos que en el fondo son rutinarios y que generan mucho gasto de recursos en horas hombre. Entonces, lo primero en las reuniones de trabajo se hace la definición de las tareas a automatizar, qué tipos de tareas y en qué especialidad vamos a aplicar esta automatización. En este caso se definió en arquitectura y en ingeniería, y se seleccionaron dos para el ejemplo, que sería la modelación de terreno y la identificación de las especialidades según el estándar, según los colores que dice el estándar BIM para proyectos públicos. Entonces, definido esto, nosotros tenemos que ver qué material necesitamos para poder trabajar con ello. Vamos a necesitar los inputs de parte del topógrafo, que puede ser un DWG, un archivo TXT, un archivo con nube de puntos, y también vamos a necesitar la clasificación que hace el estándar en su tabla 13, donde vienen definidos los colores. Con esa información nosotros ya podemos ver cómo vamos en el fondo a ordenar nuestra información y cómo la vamos a automatizar. Después vienen los programas que vamos a utilizar, y eso va a depender también del programa nativo que estemos ocupando. Los equipos de ingeniería van a trabajar con Revit y por ende trabajarían con Dynamo.
y el equipo de arquitectura tiene la opción de trabajar con Param-O o puede trabajar con Grasshopper. En el caso del ejemplo vamos a trabajar con Grasshopper y con Rhino para que puedan trabajar con los inputs de DWG que le entrega la topografía y poder levantar el modelo de terreno, que nos puede servir después para el modelo de sitio. También es importante ahí ver y analizar la necesidad de capacitaciones a los modeladores en este tipo de software paramétrico, que entendemos que no la mayoría los conoce. Entonces es importante también considerar la parte de capacitaciones. Y para finalizar en la puesta en marcha, perdón, la selección de las rutinas que vamos a ocupar dentro de estos software, que también va relacionado con la capacitación y el estudio que tú hagas del manejo de estos software, y en el fondo buscar la rutina que mejor se adapte a las tareas que queremos automatizar, para después finalizar con la puesta en marcha, donde tiene que ver con la utilización de estos insumos, la sincronización de los software entre sí, y la puesta en operación de las rutinas que aplicamos. En el fondo, todo el proceso abarca desde, todo nuestro proceso que en el fondo estamos planteando, o que estamos proponiendo, nace desde el estándar, de una manera global, de qué es lo que nos va a normar, con todas las reglas de cómo administrar la información y gestionarla, hasta cómo en el fondo vamos automatizando y vamos generando mayor productividad dentro de los equipos con estos software de diseño paramétrico que nos pueden mejorar las rutinas repetitivas. Para finalizar, hay una columna aquí vertical que es la de la toma de decisión, donde en el fondo se valida por el mandante, por el director BIM, por el BIM manager y los coordinadores, se valida este procedimiento y donde se hace en el fondo una retroalimentación en el caso de que haya que en el fondo aumentar requerimientos, disminuir requerimientos o ver qué sacamos o ponemos del proceso. Me falta el Héctor audio. está Sí. sin audio. Nos deben quedar como 5 minutos. Perdón. Una vez terminada la etapa de planificación, podemos dar curso a la siguiente etapa de diseño. En esta etapa ya se coloca en práctica el trabajo, ¿cierto?, de ambas oficinas. En el caso de arquitectura, eh, colocamos el ejemplo de que el modelador 1 va a desarrollar el modelado del terreno a través de Rhino 0 y Grasshopper. De esto sale un archivo que es un ARC01, el cual es integrado a ArchiCAD, y este modelo ArchiCAD, que está desarrollado por el modelador 1, 2 y 3, da origen a un archivo de carácter nativo, y a la vez también estos archivos interoperables, que es IFC, y también Excel. Estos archivos se unifican y se unifican y generan un tercer archivo que es el arc02.rar. Este archivo es visado por el coordinador y tiene la opción de avanzar en fase, o si no, en el caso de que se registre alguna incidencia, volver, ¿cierto?, al equipo de arquitectura a través de un archivo BCF, que también es el formato OpenBIM. Mientras el equipo o la oficina de estructura, después de recibir un modelo de arquitectura que se le entrega el BIM Manager o el gestor BIM o el director BIM que esté a cargo del equipo al coordinador, este desarrolla su modelo de estructura en Revit, optimizando los procesos o las tareas repetitivas que se puedan, por ejemplo, asignar colores a través de Dynamo. Luego, el nativo Revit, el archivo nativo Revit, el software desde este nativo puede generar el formato abierto IFC, y también puede generar o traer información desde un Excel trabajando con un profesional externo no BIM. Todos estos archivos pueden unirse en una carpeta RAR para ser entregados al coordinador. El coordinador, luego de revisar, puede generar un archivo BCF, que también es un formato de OpenBIM, que permite el intercambio de información, y devolverlo al coordinador del equipo. En el caso en que ya
ambos modelos, el modelo de estructura y el modelo de arquitectura, estén con visto bueno por todos los actores, digamos, que están en mayor jerarquía, que son el mandante, el director BIM y el gestor BIM o BIM manager, podría pasar luego al compartido. En la etapa de compartido es básicamente en donde se federan los modelos de Disculpa, arquitectura y Héctor, estructura. me faltó que el coordinador, tanto de estructura como de arquitectura, podrían comunicarse con el profesional también externo no BIM, por ejemplo, a través de Excel, si tienen alguna observación después del modelado, si necesitan entregar la información en tablas o recoger información. Eso solamente. Ok. Como decía anteriormente, el espacio de compartido es donde se federan los modelos de arquitectura y estructura. Aquí se ven si es que hay incidencia, si es que hay alguna observación al federar e intercalar estos dos archivos a través del formato IFC OpenBIM. Este modelo, eh, si es visado, pasa al tercer y último punto punto de revisión, en donde el que lidera esta revisión es el gestor BIM, en conjunto al revisor, y también incluyendo al mandante y al director BIM. Este archivo tiene dos opciones, una de avanzar y otra de retroceder. Si es que no es visado por el gestor, puede retornar de nuevo al coordinador de cada especialidad de arquitectura y de estructura. De ser visado, se puede pasar a la última etapa, que es publicado, en donde ya se comienzan a exportar, ¿cierto?, a través de los archivos, toda la documentación entregable, que puede ser planimetría, información 3D, especificaciones técnicas, memoria, presupuesto, modelos críticos, renders, entre otros. Todo este proceso queda resguardado en espacio de archivado, de manera que se le puede hacer un seguimiento a todo el proceso de archivos. Para terminar esta breve descripción, destacamos del informe 3 conclusiones o ideas fuertes que nos deja el ejercicio de generar un protocolo para el intercambio de información. Una de las ideas es que el uso de software BIM en entornos OpenBIM tienen procesos comunes. Cuando nos fuimos dando cuenta de esto, vimos como una oportunidad esto y para generar un protocolo compartido, es decir, independiente de los software que se estén utilizando, generar ciertos pasos, ciertos procesos y ciertos modos de operar que son comunes dependiente de la marca o del software, que tienen más que ver con un proceso de trabajo, de planificación previa al diseño. Esto mismo también vimos que al definir en la planificación un protocolo compartido, facilitamos la eficiencia en las fases de diseño, construcción y operación. Con respecto al intercambio ya aplicado al ejemplo del intercambio de información entre la Oficina de Arquitectura y Estructura, destacamos que la mejora de productividad en el ejercicio se logra optimizando la gestión de información, por ejemplo, con un protocolo ya en la etapa de planificación, un protocolo ojalá común entre las dos oficinas, con el intercambio de la información a través de archivos abiertos como IFC y BCF, y con la automatización de tareas de los software nativos a través de complementos, como en este caso Grasshopper y Dynamo. Muchas gracias.